Buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Vamos a resolver un ejercicio con un transistor tipo BJT y nos piden determinar lo siguiente. Análisis en DC, los puntos de operación. Luego tenemos que redibujar el circuito en análisis AC. Luego tenemos que determinar la ganancia total B sub 0 sobre B sub I. Y luego tenemos que encontrar la impedancia de entrada Z sub I e impedancia de salida Z sub 0. Aquí tenemos el circuito en donde nos dan como dato 50 y tenemos como ejercicio el siguiente circuito. Entonces el primer literal lo vamos a resolver de la siguiente manera. Definimos las intensidades y por aquí pasa una intensidad de voltaje de base 1. Luego definimos la intensidad de emisor 1 porque aquí tenemos la carga 1. Luego la intensidad de colector 1. Aquí definimos el voltaje colector emisor 1, que eso es lo que tenemos que encontrar, al igual que todas sus intensidades. Luego nos encontramos con un nodo y aplicamos la ley de nodos, que dice las intensidades que ingresan al nodo es igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Entonces definimos que la intensidad del emisor 1 es igual a 2 miliamperes, porque es la intensidad que pasa por esta fuente de intensidad, más la intensidad de base 2. Hacemos el siguiente camino de voltaje. Empezamos de la fuente de voltaje de 15 voltios y luego nos encontramos con una resistencia de 340K y luego la multiplicamos por la intensidad de base 1, que es la que pasa por ese resistor. Nos encontramos con el voltaje base emisor, que siempre va a ser 0.7. Continuamos y nos volvemos a encontrar con el voltaje base emisor, pero ahora de la carga 2, que también es 0.7. Y luego llegamos a tierra. Encontramos el valor de la intensidad o la corriente de base 1. Entonces hacemos esta sumatoria matemática y dividimos y nos da como resultado 40 microamperes. Luego tenemos que encontrar la intensidad o la corriente del colector 1, que va a ser beta tenemos 50, tenemos como valor 50 por 4 microamperes, que eso nos da el resultado 2 miliamperes. Entonces eso vendría a ser la corriente de colector 1. Luego tenemos que encontrar la corriente de emisor 1, que es la multiplicación de la suma de beta por 40 microamperes. Entonces 51 por 40 microamperes nos da como resultado 2.04. Como hace un momento dejamos expresado la corriente del emisor 1, que era 2 miliamperes, más la corriente de base 2. Entonces despejamos la corriente de base 2, que es igual a la corriente del emisor 1 menos 2 miliamperes. Como ya encontramos la corriente del emisor 1, lo que hacemos es la resta de estas dos y nos da el resultado 40 microamperes, que es igual al resultado que nos dio en la corriente de base 1. Entonces aquí encontramos los puntos de operaciones y luego hacemos dos caminos de voltaje más para encontrar el valor del voltaje colector emisor 1 y el voltaje colector emisor 2. Entonces aquí hacemos los caminos de voltaje del base colector emisor 2 para encontrar ese resultado y el base colector 1 para encontrar ese resultado. Base colector 1 pasa por aquí y llegamos a tierra, y base colector emisor 2 pasa por aquí, por este resistor, una corriente de intensidad colector 2 y llegamos luego a tierra, que básicamente es esto lo que está aquí.
que nos da como resultado 14.3 para base colector emisor 1 y 10.9 para base colector emisor 2. Eso significa que está en región activa esos transistores. Luego encontramos el valor de la ganancia de voltaje, que es 26 milivoltios dividido para 40 microamperes, que es la intensidad de base 1, y observamos que la intensidad de base 1 es igual a la intensidad de base 2. Entonces también igualamos la ganancia de voltaje 1 y la ganancia de voltaje 2, y nos da resultado 0.65, que eso nos va a servir para encontrar la ganancia en todo el circuito y la impedancia. Luego redibujamos el circuito en análisis ASEP, y teníamos un resistor de 340K. Entonces eso lo enviamos a tierra. Luego, como esto es lo que enviamos a tierra, 340K lo enviamos a tierra. Seguimos redibujando el circuito y tenemos la ganancia, el valor de la ganancia de voltaje, que eso va a quedar expresado así. Luego teníamos que redibujarlo y ponerle una fuente de intensidad y por aquí pasa la corriente de colector 1. Como no tenía resistencia, quedó expresado a tierra. Por aquí pasa la corriente de base 1, que va a quedar expresada la fórmula SIP, porque es la misma que pasa por aquí, y nos encontramos con el otro valor de ganancia de voltaje, y el circuito queda redibujado así. Luego tenemos que encontrar la ganancia de todo el circuito a base de este análisis en AC. Entonces quedan las ecuaciones expresadas de la siguiente manera, porque es parte de la fórmula. Entonces B sub 0 abarca toda esta parte, que es lo que está aquí en el numerador de esta ecuación, y B sub I abarca toda esta parte, que es lo que está acá, todo lo que está aquí. Entonces me queda una expresión así. Entonces, para simplificar las corrientes, solo logramos separar, luego la logramos separar, y se me van las corrientes de base 1, que es lo que está aquí, esta ecuación que nosotros dejamos expresado. Ya, entonces nos da como resultado, reemplazamos valores y nos da como resultado menos 150.88, y ese es el valor de la ganancia de todo el circuito. Luego encontramos el valor de la impedancia de entrada y la impedancia de salida. La impedancia de entrada es el paralelo de 340, porque 340 es un valor mucho más grande a cualquier otro. Entonces hacemos el paralelo con esta ecuación que nos quedó aquí, que es la ganancia de voltaje más beta más 1 más la ganancia de voltaje. Entonces reemplazamos valores y lo que nos queda es 30.74K. Ese es el valor de la impedancia de entrada, y la impedancia de salida nos queda 2K, porque solo se encuentra esa resistencia en la salida de ese voltaje. Entonces básicamente es así como se resuelve este tipo de ejercicios, este tipo de transistores BJT.